diciembre de 2025, Tomás Massa participó en el evento de boxeo Párense de Manos 3, donde tuvo la pelea estelar contra Jero Arias, el nuevo influencer fitness número 1 del país. En ese evento, Massa fue fuertemente abucheado por el público y perdió 3 rounds de forma clara, pero solo unos años antes, Tomás Massa era uno de los streamers más queridos de toda Argentina. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasó Tomás Massa de ser el mayor referente del fitness en habla hispana al villano indiscutido de la escena? Tomás Massa nació el 16 de abril del año 2000, en el seno de una familia trabajadora y emprendedora. Su padre fue uno de los primeros vendedores de Mercado Libre en Argentina, y su madre era maestra de primaria, además de haber sido nadadora profesional en su juventud. Desde chico, Tomás estuvo ligado al deporte impulsado por su madre, y ya desde esa etapa se notaba su genética privilegiada, algo que sería clave en su carrera. En 2016, con apenas 16 años, se volvió conocido en Twitter, donde alcanzó más de 200.000 seguidores gracias a su físico y a su etapa como modelo. Sin embargo, ese no fue su único trabajo. Tomás fue heladero, delivery de rosticería, salvavidas, repartidor de Mercado Libre, animador de fiestas infantiles, vendedor de Upway, masajista, entrenador personal y muchos más, mostrando así que el ser famoso no le influía y se sentía una persona más con un trabajo y hobbies, aunque en 2 ocasiones sí usó su fama a su favor, y es que como dijimos antes, Tomás ya era una figura reconocida en Twitter, que gracias a esto tuvo sus primeras experiencias como emprendedor digital, debido a que por un tweet viral sobre shorts de mujer, terminó vendiendo cientos de shorts por toda la ciudad. Esto acompañado por un amigo, aunque este proyecto terminó cuando su socio lo estafó con el dinero. Tiempo después ayudó a su hermana a vender lámparas en forma de luna, con un tweet viral hecho adrede, pero esta vez no fue por su propio beneficio, sino que para ayudar a otros, en este caso a su hermana. También fue salvavidas en 2019, un trabajo que él mismo reconoció como clave para su forma de ver la vida, cuando en una prueba para conseguir su título de salvavidas, tuvo que permanecer bajo el agua hasta ser rescatado por un compañero, una experiencia que lo marcó fuertemente por creer que moriría. De esta forma, y al terminar el curso de salvavidas, decidió aprovechar cada oportunidad y cada momento que le quedara de vida. Después de dejar la rosticería donde trabajaba, Tomás se volcó de lleno al fitness, debido a que él solo buscaba estar fuerte, y si bien lo podía conseguir con la natación, la hipertrofia era más sencilla, demandaba menos tiempo y era más popular, terminando así por abandonar la natación, aunque estas no fueron las únicas causas de dejar este deporte, y es que la natación demanda mucho tiempo, tiene poco reconocimiento y la mejora es mínima aunque entrenes años. Ahora, ya decidido a entrar al mundo del fitness, Massa decidió enfrentarse a su primer obstáculo, y era la cuota del mismo gimnasio, porque si bien Massa trabajó en múltiples cosas, de igual manera no tenía plata para pagar el gimnasio, y muchas veces entrenó colándose, porque a pesar de todas las dificultades, a él le apasionaba el deporte, y nada lo iba a alejar de ello. Sumado a eso, se formó como personal trainer, y aunque al principio le daba vergüenza cobrar, empezó a entrenar personas casi gratis para ganar experiencia. Con apoyo económico de sus padres, logró pagar un prestigioso curso online sobre fitness, lo que lo diferenció bastante del resto, e impulsándolo a crear su propia marca, Training with Head, donde trabajaría como entrenador personal presencial y durante la pandemia de manera online. Al mismo tiempo, abrió su canal de YouTube, con una idea clara surgida de haber aprendido tanto en ese curso tan caro y prestigioso, y era compartir ese conocimiento de fitness de forma gratuita. Pero había un problema: Tomás odiaba que lo valoraran por su físico, por eso tomó una decisión radical, y era cerrar su cuenta de Twitter, con la que ya era muy popular y había conseguido ganar mucha plata gracias a ella, pero que a su vez hacía que solo lo reconocieran por su físico, así que sin pensarlo demasiado decidió empezar de cero formando una imagen en base a YouTube y no en Twitter. Desde el principio de su canal, el crecimiento fue rápido debido a que en esa época casi no había creadores de contenido fitness en Latinoamérica, y Massa se convirtió en uno de los referentes principales. En 2020, con la pandemia, bajaron los clientes de Training with Head, pero seguía facturando entre 2.000 y
$5.000 mensuales. Para ese entonces tomaría una decisión que no le daría importancia, pero que sería mucho más importante de lo que creía, y era aprender stream en Twitch. Al principio tenía poco más de 10 viewers y prendía esporádicamente para liberar su cabeza, debido a que Tomás sufre de TOC, lo cual hacía que sobrepensara demasiado las cosas. Pero en uno de esos streams contó una anécdota sencilla, y esta era la vez que estuvo con su vecina venezolana, pero acabó muy rápido. Esta anécdota fue ganando popularidad entre sus viewers, pero cada vez que más aprendía stream, el chat preguntaba cada rato por la anécdota de la venezolana, así que Tomás un día se cansó de que le preguntaran siempre por lo mismo y subió el clip a YouTube, donde se viralizó masivamente, consiguiendo gracias a eso pasar de 10 viewers a más de 500, marcando el principio de una nueva vida de Massa, mudándose a Capital para streamear tranquilo y tener un crecimiento más constante. En julio de 2023, Massa conocería a Millie, quien se convertiría en su novia más conocida. Esta era, al igual que Massa, una apasionada por el entrenamiento, que sería vista por primera vez en la primera cita con Massa, la cual evidentemente fue en el gimnasio, y por alguna razón este decidió transmitirlo en vivo. A raíz de ese encuentro comenzó una relación que no solo marcaría su vida personal, sino que también lo acompañaría en el mejor periodo de crecimiento de su stream, además de aportarle una imagen de hombre romántico y enamorado, cosa que el público amó en su momento, aunque este inicio prometedor se vería interrumpido rápidamente, ya que se acercaba la velada del año y Massa debía viajar a Europa para poder hacer contenido, así que después de esa primera cita con Millie, ambos tuvieron que separarse durante varias semanas, algo que afectó emocionalmente a Massa, que se mostró triste por no poderla ver en ese momento tan especial. Debido a eso y como forma de distracción, decidió transformar ese viaje en una gira de streams por toda Europa, buscando contenido y nuevas experiencias mientras esperaba el reencuentro. A raíz de esa travesía se sumarían dos figuras muy importantes, Santutu y Unicornio, streamers que en ese momento eran incluso más conocidos y más queridos que Massa, principalmente por su carisma y su simpatía, aunque Massa ya contaba con una base sólida de apoyo. Esta sería la primera vez que compartiría tiempo y contenido con ellos, lo que rápidamente derivó en una química natural y una amistad genuina, que se reflejó en streams memorables y situaciones espontáneas muy bien recibidas por la audiencia. Debido a esa conexión, el trío comenzó a ser conocido como el Tridente. Finalmente, después de la gira por Europa, llegaría el tan esperado reencuentro con Millie en Italia, un momento que terminaría de construir la imagen casi heroica que tenía Massa, ya que durante una salida al mar con Millie estuvo a punto de ahogarse, y fue él quien reaccionó de inmediato para rescatarla, algo que si bien para él no representó una dificultad, debido a que había realizado un curso intensivo de salvavidas durante 2019, para el público fue visto como un acto de valentía y caballerosidad, elevando aún más la imagen de Massa. En septiembre de 2023, a raíz de una discusión que empezó por los comentarios de un espectador, se desató una de las primeras grandes polémicas alrededor de Tomás Massa, en un momento donde su imagen pública era muy buena y donde todavía era visto como uno de los streamers más grandes y queridos del ambiente, mientras que del otro lado estaba Oki junto a Manzana, integrantes de la DNG, quienes ya arrastraban cierto rechazo por parte de la audiencia. Todo salió a la luz cuando durante un stream Oki leyó un mensaje del chat, preguntándole qué había pasado con Massa y por qué ella no aparecía en los directos. Debido a eso, Oki respondió visiblemente enojado, diciendo que Massa se había alejado de un día para el otro y acusándolo de haberlo utilizado como trampolín para acercarse a figuras más grandes como Coscu y sobre todo a Brunager, ya que este un tiempo atrás había peleado con Oki y había formado su propio grupo de streamers al cual Massa terminó uniéndose. A raíz de esas declaraciones, la discusión tomó mucha fuerza, ya que Massa decidió responder públicamente contando su versión de los hechos. Según explicó, todo se remonta a sus inicios en el streaming, cuando él se juntaba con Oki y la DNG, porque se llevaba bien con ellos, y porque en ese momento no tenía más opciones, debido a que Brunager fue el primero en invitarlo al barrio privado donde residían varios streamers. Massa aceptó y durante un tiempo se quedó de manera temporal en el quincho de la casa de la DNG, ya que también tenía buena relación con ellos. Sin embargo, con el paso de los días,
más. La DNG le ofreció un contrato formal para poder vivir ahí de manera fija, contrato que estaba respaldado por sponsors e inversores, pero que resultó ser extremadamente abusivo, ya que establecía que el grupo se quedaba con el 50% de todo lo que generara Massa. Debido a que Massa consideró este acuerdo injusto, decidió rechazarlo, y ahí es donde nuevamente entra Brüninger, que a diferencia de la DNG no le ofreció ningún contrato ni condiciones económicas para vivir con él, por lo cual la decisión fue clara, y Massa optó por mudarse con Brüninger sin romper relación de manera inmediata con Oki, Manzana y el resto de la DNG, ya que Massa lo seguía viendo como un grupo de amigos. Sin embargo, a raíz de no haber firmado el contrato, el trato hacia Massa empezó a cambiar, especialmente por parte de Oki y de Manzana, quienes empezaron a tener actitudes cada vez más hostiles. La situación escaló hasta un punto límite, cuando una noche después de una fiesta con la DNG, Manzana le gritó a Massa acusándolo de ser un sangre sucia y exigiéndole elegir entre la DNG y el grupo de Brüninger, diciéndole que no podía juntarse con ambos grupos, y que a partir de ese momento tenía prohibida la entrada a la casa de la DNG. Toda esta información fue revelada por Massa como respuesta directa al clip de Oki, el cual se había hecho viral en Twitter. A ese descargo se sumó un video extra en el que Massa profundizó todavía más su versión. No te hagas el pobrecito diciendo que el contrato es de dengue, porque vos también querías que firme. Porque yo desde que rechacé ese contrato me decían sangre sucia, me decían que yo elegía la BRG. ¿Te acordás o no te acordás? No firmé el contrato y me tratan distinto. Yo no lo puedo creer, se te cae la cara. Lo último que me quedó es el tema de la joda de Jota, que él se agarra de eso, que no estaba, que él no lo quería imitar más al Jota. Bueno, vamos a ese temita y terminamos con este video de mierda, porque este video es una poronga. Esa joda, vos claramente no estabas, estaba el Jota, ya saben lo que pasó, Bruno se enoja porque estaba el Jota, a Bruno lo habían invitado y Bruno dijo, con la única condición que voy a esa joda es que no esté el Jota, para que no haya un conflicto. Yo lo entiendo y es sumamente respetable. Fuimos todos a la joda, estaba el Jota. Dale, le faltaba el respeto en la cara. ¿Está bien? Vos no estabas, te podés lavar las manos tranquilamente. La joda era del negro Batux y de Manzana. Eran de ellos dos la joda. Ellos dos se enojaron con Bruno, cuando Bruno tenía la razón. Bueno, pasó el otro día, yo quería arreglar todo con ustedes, con vos no, estoy hablando de lo demás. Fui con Facu Asmus, fui con Joselo y fui con el Poison, sí, el Poison. Fuimos con los tres, los cuatro éramos en realidad, a la otra casa, no la Dolfina, y hablamos. ¿Y qué pasó? Estaban todos, estaba DJ Lau, Facu Vázquez, estaban todos. El Manzana estaba tirado en el sillón, así, no me lo olvido más. Estaba tirado así en el sillón, gritándome y diciéndome: sos un sangre sucia, que vos elegiste a la BRG, que sos un sangre sucia, no vengas más a la casa, no te queremos ver nunca más te juntes con nosotros, y un montón de cosas más. Yo, literalmente, esto te lo puede decir cualquiera. El único que me defendió ahí, y lo voy a decir, fue Facu Asmu. Los demás miraron para abajo, callados, bien sumisos. Facu Asmu fue el único que me defendió. Yo estaba así, escuchando todas las pelotudeces que decía este pelotudo, me di la vuelta y me fui. A raíz de todo esto, gran parte de la comunidad se puso del lado de Massa, ya que muchos coincidían en que tanto Oki como Manzana habían tenido comportamiento soberbio y que lejos de tratarlo como un amigo, lo trataban como si fuese un seguidor, percepción que se reforzó debido a que Massa contó que cuando recién conoció a Oki, le dijo abiertamente que era viewer suyo y que le gustaban sus streams, algo que según Massa, Oki terminó usando como argumento para creer que él le debía la vida a la DNG, por haberle dado un lugar y visibilidad. Un pensamiento que para muchos fue totalmente errado y terminó dejándolo muy mal parado a Oki y a Manzana, alzando aún más la ya positiva vista del público hacia Tomás Massa. Alejándonos un poco del streaming y viendo más la relación de Massa con el fitness, en diciembre de 2023, después de muchos años de entrenamiento constante, finalmente alcanzó lo que él mismo definió como su prime físico, un estado que no llegó de un día para el otro, sino que a raíz de muchísimo esfuerzo, disciplina y sacrificio acumulado durante años. Aunque lejos de recibir únicamente reconocimiento, este logro logró exponerlo a las críticas más comunes y más tóxicas dentro de la comunidad del fitness, ya que una gran parte de la comunidad comenzó a acusarlo de estar ciclado, algo que Massa negó de manera contundente, y es que esto solo se sumaba a comentarios recurrentes que lo acompañaron por gran parte de su carrera. También le decían que no estaba lo suficientemente grande en comparación con otros creadores de contenido fitness. Debido a esas críticas constantes, Massa empezó a tomar verdadera dimensión de la toxicidad que rodea la comunidad fitness, una escena donde no solo los espectadores
peleadores, sino que también otros creadores atacan públicamente el físico ajeno, poniendo en duda procesos, esfuerzos y honestidad. Aún así, a pesar de este contexto hostil, esto no lo detuvo de seguir creando contenido ni de colaborar con otros creadores de contenido fitness, ya que a principios de 2024 grabó una serie de videos con figuras como Andoni, Carlos Belcast o Daddy Aioli, hecho que marcó un hito en la creación de contenido fitness, aunque como siempre esto trajo polémica y comparación entre los físicos de los creadores de contenido, haciendo que todas estas experiencias dejaran una marca cada vez más profunda en Massa, porque mientras que la cara del público seguía activa y creciendo, por dentro, Massa ya había reflexionado seriamente si quería continuar o no en la comunidad fitness, debido a que las críticas constantes hacia su físico, la presión por cumplir expectativas ajenas y la toxicidad general de la comunidad empezaban a desgastarlo mentalmente, sumado a ciertos eventos que vendrían más adelante, terminarían empujándolo hacia un cambio inevitable. En abril de 2024 se desata una nueva polémica alrededor de Tomás Massa, a raíz de que hace pública la ruptura de su relación con Milly, una separación que según explicaron ambos, no fue por peleas o infidelidades, sino por la sensación compartida de que al estar tan pegados, ninguno de los dos lograba progresar como quería, por lo cual decidieron tomar caminos separados, buscando la libertad que necesitaban para crecer en sus propias vidas. Pero aunque pareciera que esta iba a ser una ruptura tranquila y sin mayor drama, todo se descontroló cuando empezó a aparecer el nombre de Thiago PZK, ya que apenas se hizo pública la separación, Milly reveló cómo Thiago empezó a darle likes y responder historias, algo que fue interpretado por gran parte de la comunidad como una persona buitre que aprovechaba un momento de vulnerabilidad para estar con Milly. A raíz de esas reacciones negativas, el conflicto escaló aún más cuando se conoció información que hasta ese momento no era pública y que salió a la luz gracias a un video del propio Tomás Massa. En ese descargo, Massa reveló que Thiago ya había intentado acercarse a Milly cuando ella todavía era su novia, mandándole mensajes privados, pero que Milly evidentemente no le había contestado, lo cual reforzó aún más la percepción negativa sobre el cantante y alimentó la polémica en redes. Pero a pesar de todo el revuelo, la relación entre Massa y Thiago no era tan tensa como podrían imaginar, o al menos no por parte de Thiago, ya que este contó cómo este siempre se mostró respetuoso con Massa, saludándolo cuando podía, demostrando admiración por su recorrido, dando a entender que sus acciones hacia Milly no habían sido con mala intención, y que incluso él no sabía que era la novia de Massa, aunque esas explicaciones no terminó de convencer a gran parte del público, debido a que Thiago ya venía arrastrando antecedentes similares, acercándose a parejas de otros streamers, como el caso de Brunager, el cual también dio su opinión al respecto, alimentando más la polémica y dividiendo más a la comunidad donde estaban, quienes defendían a Massa, viéndolo nuevamente como una víctima de faltas de códigos, y por otro lado quienes defendían a Thiago argumentando que él no sabía que era la novia de Massa y que no tenía intención de llegar a nada con ella. En septiembre de 2024, Tomás Massa hace un stream que sería un punto de inflexión en su historia, debido a que hablaría abiertamente de por qué ya no hace tanto contenido fitness y por qué en general dejó el gimnasio. En este stream, Massa explicó que desde hacía bastante tiempo venía reflexionando sobre abandonar el fitness, esto después de alcanzar su prime físico, algo que como ya habíamos visto había conseguido a finales de 2023, por lo que gran parte de 2024 su foco empezó a correrse cada vez más al lado de la creación de contenido, dejando el entrenamiento en un segundo plano. A esto se sumó que ya no se sentía motivado por hacer pesas, y que al estar tan grande podía cansarse de solo subir una escalera, algo que para él no solo se le hacía vergonzoso, sino que le complicaba vivir. De este modo, Massa anunció oficialmente una nueva etapa en su vida y en su carrera, donde dejaría el gimnasio definitivamente y empezaría a explorar otros deportes que realmente lo motivaran, una decisión que fue recibida con sorpresa dentro de la comunidad fitness, pero que al mismo tiempo muchos interpretaron como un acto de sinceridad después de años de presiones y críticas constantes. Poco tiempo después de este anuncio, se daría a conocer los peleadores del Párense de Manos 2, y entre ellos apareció el nombre de Tomás Massa, quien tendría
tendría su primera pelea de boxeo, nada más ni nada menos que contra el creador de contenido argentino, Robles. Este anuncio casi divino haría que Massa despierte rápidamente esa nueva pasión que estaba buscando hace mucho tiempo, y que se mantendría gracias a varias razones distintas a la pelea en la que participaría. Una de ellas era el ambiente tan distinto que había entre el boxeo con respecto al fitness, ya que Massa pasó de un ambiente que estaba lleno de arrogancia y crítica a uno donde todos intentaban ayudarlo a dar lo mejor de sí mismo, siendo en general una comunidad mucho más amigable que otras como el fútbol o el fitness. A esto se suma el segundo gran problema que tenía Massa, y era su agilidad y resistencia. Como algunos sabrán, el boxeo prioriza la agilidad y resistencia antes que el músculo, cosa que Massa venía anhelando hace mucho tiempo. De esta manera, me atrevería a decir que por todas estas razones, su enamoramiento por el boxeo fue incluso más grande que el que alguna vez tuvo por el fitness. Y así como Massa se había convertido en un monstruo del gimnasio con disciplina y constancia, también se transformó rápidamente en un monstruo del boxeo, aunque a pesar de tener todas las de ganar en su primera pelea, ganó. Y no solo ganó, sino que lo hizo en el primer round y por nocaut técnico, un resultado que sorprendió al público por igual, quedando para los más acérrimos de Massa como el mejor boxeador de todos los creadores de contenido, por lo que esa pelea contra Robles fue apenas el principio de una nueva etapa en la carrera de Massa, aunque lo que nadie imaginaba, y mucho menos él, ese triunfo en realidad era el inicio de su caída definitiva y el verdadero paso de héroe a villano. A principios de 2025 se anuncian oficialmente las peleas de la velada del año 5, un evento de boxeo mucho más grande y reconocido que el Párense de Manos, celebrado en España y seguido por millones de personas. Entre los peleadores confirmados aparecía, como en ediciones anteriores, quien ya se había ganado la fama de villano en el evento, después de ganar 2 de sus 3 peleas previas, y de manera casual o no, esas victorias habían sido justamente contra 2 miembros de la Coscu Army, Momo y Gelao. En especial, la pelea contra Gelao tenía una carga simbólica muy fuerte, ya que aunque él era chileno, Argentina era para él como un segundo hogar, y su participación representaba una especie de venganza poética por la derrota de Momo el año anterior, un amigo con el que había compartido momentos importantes tiempo atrás. Pero al perder nuevamente contra Virus, el público argentino quedó con una sensación de deuda pendiente y empezó a exigir que alguien finalmente lo derrotara. Así que, como consecuencia de haber ganado tan impresionantemente el Párense de Manos 2, sumado a su perfil mediático y su historial como influencer fitness, todas las miradas se posaron sobre Tomás Massa, convirtiéndolo así en el elegido para pelear contra Virus, cargando sobre sus hombros no solo una pelea, sino el peso de representar a toda Argentina, frente a un rival que nadie había podido vencer, una responsabilidad que lo colocó automáticamente en el centro de miles de expectativas, pero que también de innumerables polémicas. La primera de ellas fue apenas 8 días después del anuncio de su pelea y tuvo origen en unos dichos de Massa durante su participación en el podcast de René ZZ, un influencer muy reconocido en España. En esa charla, Massa comentó cómo padece de TOC y que debido a eso tiende a sobrepensar constantemente las cosas, pero el hablar con ChatGPT a modo de psicólogo le resultaba de gran ayuda para relajarse y ordenar sus pensamientos. Si bien podía pensarse que ese comentario pasaría desapercibido o
ocurrió exactamente lo contrario, ya que sus palabras desataron una fuerte ola de opiniones a favor y en contra del uso de la inteligencia artificial como apoyo emocional. Muchas personas cuestionaron si era correcto o incluso peligroso depender de una inteligencia artificial para tratar temas de salud mental, mientras que otros defendieron la idea como una herramienta válida en determinados contextos. Ante esta repercusión, Massa aclaró dentro del mismo podcast que él igualmente asistía al psiquiatra y que tomaba antidepresivos, remarcando que la inteligencia artificial no era ni de cerca la mejor opción, pero para aquellas personas que no podían pagar un psicólogo profesional, hablar con una inteligencia artificial podría servir al menos como una ayuda mínima, o aunque sea como un desahogo. Ahora, volviendo a la pelea, poco tiempo antes de pelear contra Virus, Yelao explotó en stream contra Massa, acusándolo de haberse alejado de él por supuestamente traerle malas vibras, algo que en ese momento Yelao no logró comprender, ya que sentía que una persona que lo consideraba un amigo cercano, de repente lo había apartado sin explicaciones. Lo que Yelao no sabía en ese momento, y que recién se aclararía tiempo después, era que Massa atravesaba uno de los periodos más complicados de su vida, tanto por la presión extrema de la pelea, como por problemas personales que lo tenían emocionalmente saturado. Debido a eso, Massa tomó la decisión de aislarse casi por completo y de alejarse de todo el mundo hasta después del combate. Pero como esta explicación no saldría a la luz hasta después de la pelea, la narrativa fue otra, haciendo que para el día de la pelea contra Virus se haya construido una imagen de Massa como una persona arrogante, fría y distante. A esto se sumó otro hecho, y es que 2 meses antes del combate, Massa decidió separarse de quien había sido hasta ese momento su entrenador, una ruptura que fue evidente porque ambos dejaron de seguirse en redes, y nunca se aclaró públicamente las razones. Esta decisión generó aún más desconfianza, ya que muchos interpretaron la separación como una actitud soberbia o impulsiva, justo en el momento más importante de su carrera deportiva, haciendo que el desconocimiento por los motivos reales de su ruptura, sumado al conflicto con Yelao, terminara provocando que Massa comenzara a ser más odiado que el propio Virus, quien históricamente había ocupado el rol de villano dentro de la velada. Y como si todo esto no fuera suficiente en este clima hostil, se le sumó un conflicto que a Massa lo arrastraría injustamente hasta el día de hoy, un problema que terminó de sellar el cambio de percepción pública, y que para muchos marcó el punto definitivo donde Tomás Massa dejó de ser visto como el héroe elegido para convertirse en el villano de una historia que jamás buscó protagonizar. A finales de marzo de 2025, Tomás Massa presentaría por primera vez a quien se convertiría en una de las figuras más discutidas y significativas de su nueva etapa, Alonso, a quien había conocido durante un live de TikTok donde Massa y uno de sus amigos, Franquillo, empezaron a donarle cientos de dólares para llamar su atención. Sin embargo, Alonso lo ignoró por completo, dándole importancia únicamente a las mujeres del live. A raíz de eso, Franquillo se enojó y con ayuda de una chica que estaba mirando el directo, consiguió el número de Alonso para poder hablar con él. Mientras esa conversación se daba, Tomás Massa y su amigo iban de camino a una fiesta, y al mismo tiempo estaban en videollamada con Alonso, quien se encontraba muy molesto por lo que él consideraba acoso por parte de ambos. Pero de manera inesperada, Alonso reconoció el lugar por el que estaban pasando, ya que Massa y Franquillo estaban justo cruzando frente a su casa, por lo cual Alonso bajó muy enojado a enfrentarse cara a cara, aunque por suerte la situación se calmó y lo que parecía el final de un conflicto terminó siendo en realidad el comienzo de una amistad que se mantiene hasta el día de hoy. Poco tiempo después, Massa decidió presentar oficialmente a Alonso en un stream y rápidamente cayó simpático a la gente, convirtiéndose casi de inmediato en un ícono dentro del contenido, por la visibilidad que se le daba a un tipo de persona muy poco habitual en el mundo del streaming, ya que desde el primer momento fue evidente para todos que Alonso tenía síndrome de Down, algo que despertó fuertes polémicas que continúan hasta el día de hoy, debido a que muchas personas comenzaron a debatir si estaba bien o mal exponer a alguien así a la fama, el dinero y la presión constante de las redes. A raíz de eso, Massa fue duramente criticado y acusado de utilizar a Alonso solo para lucrar, viéndolo como un mono de circo para levantar números y generar contenido. Pero lo que la gente del público no veía era que detrás de cámara existía una amistad muy real y profunda, ya que desde su separación con Millie, Massa había dejado de creer en el amor, y en más de una ocasión confesó preguntarle a Dios
qué era el amor. Pero con la llegada de Alonso conoció otra forma completamente distinta de sentirlo. No era el amor de pareja, sino el amor genuino, el amor puro y desinteresado de una amistad verdadera. Debido a eso, más empezó a ver a Alonso no solo como un amigo, sino como un hermano. Alguien inocente, auténtico y sin malicia, que le devolvió la esperanza y las ganas de creer nuevamente en las personas. Por lo cual, asumió un rol protector, entendiendo que Alonso era nuevo en el mundo de la fama y que si bien a este le gustaba la exposición, no sabía cómo sobrellevarla, así que Massa decidió convertirse en su guía, acompañándolo en ese proceso, ayudándolo a crecer como una persona y encaminarse a sus metas personales y una vida adulta. Pero ese camino no estuvo libre de conflictos, y es que aunque Massa quería cuidarlo, Alonso seguía siendo una persona distinta, con impulsos difíciles de controlar, lo que llevó a discusiones recurrentes. Cuando Massa le decía que tenía que volver antes de las 12 para no preocupar a su familia, o cuando Alonso se ponía celoso de Franquillo y hablaba mal de él, aunque la situación más delicada llegó cuando Alonso comenzó a acosar y fantasear con personas del círculo cercano de Massa, algo que Massa no dejó pasar y se lo reprochó a Alonso, porque en cualquier relación real también es necesario poner límites, aunque eso duela, ya que distanciarse por el mal accionar de uno era necesario para que Alonso pudiera crecer y comprender que esas conductas irresponsables no solo lastimaban emocionalmente a Massa, sino que también su imagen pública. Y aunque la audiencia muchas veces interpretó esas peleas como intentos de Massa por deshacerse de Alonso, reforzando las críticas de que solo lo usaba, Massa decidió bancarse todos esos comentarios, la tristeza de Alonso y su momento más oscuro, porque Alonso no era un amigo para streamear, sino su hermano. Y aunque el camino esté lleno de dificultades, Massa sabía que la relación va a seguir existiendo, porque así como Alonso está para él, Tomás va a estar para Alonso. ¿Viste las palabras que te dije en Instagram por tu cumpleaños? ¿Lo leíste? Lo leí. A ver, pará, ¿te lo puedo leer en persona? Hoy cumpleaños mi hermano de distinta madre. Le pedí tanto a Dios que me enseñe sobre lo que es el amor y apareciste vos. Me enseñaste muchas cosas. Me enseñaste a amar sin juicios. Me enseñaste a amar con igualdad. Y me enseñaste a amarme. Porque veo a vos cómo te amás a vos mismo y me enseñás muchas cosas. Todo el día aprendo de vos. A ver el mundo con otros ojos. Porque el mundo con tus ojos es más divertido. Hiciste que vuelva a reír y a divertirme. Solo nosotros sabemos todo lo que vivimos. Todas las personas que se nos pusieron en contra. Todas las dificultades que atravesamos. Todas las personas que se alejaron o me vieron raro por juntarme con vos. Pero yo que te dije que nunca te iba a soltar la mano. Nunca. Te amo. Y me pone muy contento tu evolución como ser humano y como artista. Me encanta que ahora todo el mundo vea tu brillo y hagas tan feliz a la gente como me haces feliz a mí. Aunque me hagas renegar y enojarme bastante, siempre te voy a amar y siempre voy a estar al lado tuyo. Siempre voy a atender el teléfono cuando me llames, sin importar en la situación en la que esté. Te amo, mi hermoso. Gracias por acompañarme, pero sobre todo, gracias por amarme y hacerme reír. Al lado tuyo me siento seguro. Te amo. Azul, desde Argentina, Tomás Massa. Llegado por fin el día de la pelea, el público estaba dividido entre quienes querían ver a Argentina ganar a toda costa y quienes sentían mayor empatía por Virus debido a todo lo que había vivido y que durante muchos años fue considerado el villano. Lo que sí estaba claro era que la pelea iba a ser una de las mejores en mucho tiempo. De un lado estaba Virus, alguien que había participado en múltiples peleas y que solo había sido derrotado una vez. Del otro, Tomás Massa, el influencer fitness más famoso de toda Argentina.
Argentina, que llevaba invicto, aunque con una imagen algo deteriorada para ese momento. Como era de esperar, la pelea fue muy reñida. Se notaba la gran habilidad de Massa, dándole una dura pelea a Virus, quien le sacaba una cabeza de altura, y contra todo pronóstico, Y el ganador por decisión unánime. ¿Unánime? No, pero puede ser por poco. Unánime, pero... Esquina. perdió por decisión unánime, lo cual fue una gran sorpresa para todos, ya que el combate había sido muy parejo, llegando a ganar algún round, algo que fue mencionado por el propio exboxeador Sergio Maravilla Martínez. Esto desató una ola de polémicas, ya que para muchos no había sido una victoria clara para Virus, y empezaron las acusaciones al jurado por imparcialidad en la votación. Todo esto hizo que Massa se sintiera apoyado por el público, y al igual que quienes defienden que no había sido una derrota unánime, él también sostenía esa postura, declarando en distintos espacios que debía haber ganado y que habían ocurrido cosas raras o decisiones tomadas a propósito para que él no resultara vencedor. Sin embargo, lejos de beneficiarlo, estas declaraciones reforzaron aún más la imagen de persona arrogante que una parte del público ya tenía de él. Poco tiempo después, en ese mismo año, se anunciarían nuevamente las peleas del Párense de Manos, esta vez en su tercera edición. La pelea estelar sería nada más ni nada menos que Jero Arias contra Tomás Massa. En ese momento, Jero Arias era el influencer fitness argentino que estaba en pleno auge y que hasta el día de hoy continúa ocupando ese lugar. Del otro estaba Massa, cuya época dorada, como ya vimos antes, había quedado atrás. Y es que en esta ocasión debía asumir el rol de villano. A diferencia de Massa, Jero Arias casi no se había envuelto en polémicas y contaba con un apoyo popular mucho mayor del que Massa había tenido incluso en su mejor momento. Así, además de ser una pelea complicada por la presión de ser el evento principal, también se presentaba un combate simbólico, la vieja generación de influencer fitness frente a la nueva. Massa debía enfrentarse a lo que él había sido en 2024. En principio, durante el cara a cara, Massa se mostró amigable y neutro con Jero Arias, ya que en el pasado habían colaborado y no existía un odio real entre ellos, pero con el paso del tiempo esta actitud fue cambiando, con Massa empezando a tomar una postura más arrogante y tóxica, tratando a Jero Arias de boludo y afirmando que le faltaba entrenamiento. Esta actitud sorprendió a Jero, pero aún así entendió que no debía responder de la misma manera. En lugar de eso, se mostró simplemente sorprendido en redes y dejó que todo se resolviera en el ring, lo que terminó dejando muy mal parado a Massa y fortaleciendo aún más la imagen pública de Jero Arias. A esto se sumó que en octubre Massa tuvo que participar en una campaña en contra de las apuestas ilegales después de haber promocionado este tipo de plataformas. En noviembre surgió una falsa acusación por parte de un TikToker que insinuaba que Tomás Massa había mandado a golpear a su abuela por criticar el nuevo suplemento deportivo que había lanzado. Todos esos hechos provocaron que Massa llegara a la pelea contra Jero Arias con una imagen absolutamente caída y muy odiada por el público, siendo visto como una figura arrogante, narcisista, mafiosa y asociada a la promoción de ludopatía. El 20 de diciembre de 2025, por fin llegó la noche del Párense de Manos. Entre todas las peleas que se disputarían, una sobresalía por encima del resto: Tomás Massa contra Jero Arias. La pelea estelar. Desde el momento de la entrada, los chiflidos del público hacia Massa eran imposibles de ignorar. Era evidente que aquello que alguna vez fue amor, admiración y fe, ahora se habían transformado en odio y un deseo colectivo de verlo caer, y Massa lo sabía. Para alguien que sobrepiensa las cosas, ese clima le jugó en contra. Durante la pelea se le notó distraído, apagado y a grandes rasgos un escalón por debajo de su rival. No es que Massa no se hubiera esforzado, pero su rival simplemente era mejor. Así como él había sido superior a muchos en el gimnasio, había otros que lo eran en el boxeo, y esta vez le tocó enfrentarse a la realidad. Como muchos podrán imaginar, la pelea terminó con victoria de Jero Arias. Su triunfo elevó aún más su figura, mientras que de fondo se escuchaba más que un golpe: el sonido de un desplome, concretamente de Massa.
Después de esa derrota, sus amigos, familia y equipo estuvieron ahí para sostenerlo, el público no. Y hasta día de hoy, ese público no parece haberlo perdonado por sus acciones. Pero paradójicamente, a Massa eso no parece importarle demasiado. Para bien o para mal, la única opinión que realmente valoraba era la de su círculo cercano, porque a lo largo de toda su carrera, la gente habló, opinó y juzgó, pero pocas veces lo acompañó. En cambio, sus amigos y familia fueron los que siempre estuvieron ahí, en las buenas y en las malas. La historia de Tomás Massa no es la de un villano que cayó por maldad, ni la de un héroe que fue traicionado por el destino. Es más bien la historia de alguien que llegó muy alto demasiado rápido. Massa no cambió de un día para otro, lo que cambió fue el lugar desde donde se lo miraba, porque cuando alguien sube se lo celebra, pero cuando empieza a dudar, a equivocarse o simplemente a cansarse, el amor se vuelve exigencia y la exigencia castigo. Hoy Tomás Massa ya no es un referente del fitness, ni el héroe elegido para salvar a nadie. Tampoco es simplemente el villano que muchos quieren recordar. Capaz el verdadero final no está detrás de una derrota, ni un knockout, ni un chiflido. Capaz esté en haber aprendido que, aunque todo se apaga, lo único que queda es quién sos cuando nadie está mirando. Y ahí, lejos del ring, lejos del gimnasio y lejos del ruido, empieza otra historia. Y bueno, ya cortando personaje, emociones, todo, muchas gracias por ver el video, ojalá que le llegue a Tomás Massa y a sus allegados, y principalmente que le haya parecido correcta la forma en la que narré su vida, porque si bien lo banqué durante mucho tiempo, hasta incluso llegué a empezar el gimnasio por él, en los últimos tiempos y principalmente cuando fui a ver el Párense de Manos, ya no era el Tomás Massa que yo conocía, y hacer este video me sirvió para entender qué fue lo que pasó. Pero nada, sin mucho más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Chau.